continuar, estábamos viendo métodos de síntesis y vimos que se puede intercalar, vimos la clase pasada, que se pueden intercalar materiales dentro de otros, y vimos algunos métodos como con reductores y con oxidantes para introducir y para sacar iones. Y otro método muy potente, muy eficiente para remover o meter iones, introducir iones, a lo cual le llamamos intercalación, es por medio de electroquímica. Después de eso de electroquímica vamos a empezar con crecimiento de monocristales y vamos a ver poquitos, hay muchos métodos. Zona flotante, flux, Groshalski son algunos de los métodos que vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el método electroquímica. A ver, voy a ver si tengo un diagrama. Mejor vamos a empezar ahora con el ejemplo. La idea de la electroquímica es que ustedes los ponen en una solución con una diferencia de potencial. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está la muestra, esta que está como gris, y se envuelve, por ejemplo, en un cable de cobre, y esta muestra es de un compuesto que se llama, cuya fórmula química es bismuto 2, selenio 3. Es un compuesto famoso por varias razones electrónicas. Y lo que se hace es que se sumerge en una solución de cobre más yodo, y es una solución no acuosa, sino es de acetonitrilo, que es este compuesto que está aquí, CH3N. Si no me equivoco, ese es el nombre del compuesto acetonitrilo. Y se sumerge en esta solución y se le pone una diferencia de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer con esa diferencia de potencia, lo vamos a provocar que alguno de los materiales se oxide y otro se reduzca. Y entonces con eso puedes hacer que entren iones. Por ejemplo, aquí en este compuesto de bismuto 2 selenio 3, como hay una solución de cobre más, esos iones entran a la matriz del compuesto y entonces se quedan aquí, ¿no? Se quedan aquí, es un compuesto laminar y ahora se quedan aquí. Luego ya se le da un tratamiento térmico para que se ubiquen en una posición pues adecuada, a una posición térmicamente estable. Pero la idea básica es que se le aplica una diferencia de potencial para poder introducir los iones. Y eso es importante porque se acuerdan que cuando entran los iones cambia el estado de oxidación de los materiales, y al cambiar el estado de oxidación prácticamente estamos cambiando todas las propiedades electrónicas de los materiales. ¿Sí? ¿Hay dudas? Bueno, ahorita vamos a ver algunos detalles más. ¿Dudas? No, por favor. No, bueno, aquí No, Marco. tiene varias cosas específicas. Hay algo que se llama counter electrode o electrodo de las cuentas, electrodo de referencia, el electrodo de la corriente, puede ser esos tres electrodos, pero bueno, ya son detalles técnicos. La idea básica es de que podemos introducir iones, y a ver, vamos a ver, este cobre de aquí dice que es cobre más, de acá. ¿Cómo le hacemos para pasarlo? Pues con electroquímica. ¿Y cuál es el estado de oxidación del bismuto? Del lado izquierdo. +3. Más 3. ¿Y del lado derecho? +3 menos X. Más 3 menos X. Muy bien. Entonces, hay diferentes, hay estados de oxidación diferentes, y entonces tenemos que considerar aquí que ocurre una oxidación, ¿va? Hacer eso es importante porque podemos cambiar el nivel de donde están yendo los electrones. Después vamos a ver qué significa esto de bandas, pero al introducir iones, por ejemplo el litio, entonces estamos introduciendo electrones. Ajá. Y al introducir electrones vamos a cambiar el nivel hasta donde llegan esos electrones. Este de aquí se les llaman bandas, luego lo vamos a ver a detalle. Pero suponga que el nivel de electrones llega hasta aquí,
pero si le ponemos llega hasta acá, o que el nivel de electrones debería estar aquí, y si le ponemos electrones llega hasta acá, entonces cambia las propiedades totalmente, porque si el nivel de electrones llegara hasta aquí, a lo cual se le conoce como el nivel de Fermi, esto será un aislante, pero una vez que lo dopamos o que le insertamos iones, esto se convierte en un metal. Entonces hace las propiedades muy diferentes. Bueno, vamos a pasar a la síntesis de monocristales. Entonces, hay varios métodos para sintetizar monocristales y uno de ellos es por fundido, o sea, técnicas para fundir. Y la idea de sintetizar monocristales es que podamos tener cristales que tienen largo alcance en un tamaño amplio, centímetros, milímetros, ¿sí? Ya hemos visto anteriormente que muchos de los materiales que nos rodean están, que pertenecen al estudio del estado sólido porque son cristalinos. Pero eso no quiere decir que vamos a tener una pieza grande de 3 metros o de 1 metro, o no sé, una pieza grande. Entonces, estas técnicas nos van a servir para crecer esas piezas, para hacerlas grandes. A esa pieza grande le vamos a llamar monocristal. En inglés, single crystal. ¿Sí? Single crystal en inglés, en español, monocristal. Bueno, ¿qué tipo de síntesis o qué tipo de materiales o qué tipo de cristales se pueden crecer con esta técnica? Bueno, primero, el material que vamos a crecer debe de sublimar. Digo, no debe de sublimar. Porque si sublima, eso quiere decir que al momento de calentar se nos va a escapar, se va a evaporar. Entonces, no podemos utilizar, por ejemplo, este método para crecer, por ejemplo, yodo, porque el yodo sublima antes de que se funda. Entonces, así, hay que pensar qué es lo que vamos a usar. En general, si hay un punto de fusión demasiado alto, o más o menos arriba de 1400, esta técnica ya no es viable porque está difícil fundirlo. Se requiere mucha energía, debe estar aislado, termómetros especiales, crisoles especiales. Entonces, prácticamente, si está arriba de 1400, ya no lo podemos utilizar. Y después es muy común o muy recomendable poder usar algo a lo que le llamamos la semilla. La semilla es un monocristal de un material similar, con la misma estructura cristalina, o un material igual. Eso le vamos a llamar la semilla. Pues se pueden crecer materiales muy grandes. El monocristal o la técnica como básica que vamos a ver ahí se llama Czochralski. Dice Isaías que si puedo dejar entrar un compañero. No hay nadie esperando. No hay, vamos a tener un fantasma que anda tocando la puerta. Pero no hay nadie en la sala de espera, entonces, no sé. Bueno, y entonces, no, podemos crecer por método de Czochralski, y la idea es de que tenemos un crisol, o un contenedor, y ese contenedor tiene esta forma, y aquí fundimos aquí hay resistencias, o aquí hay algún material que permita contener a un líquido, y este líquido es el mismo material del que está hecho la semilla en este caso. Entonces se funde el material, y se introduce la semilla y se va haciendo rotar lentamente, y se va retirando de la solución líquida lentamente, hasta que se va creciendo un cristal como este. ¿Sí? Hay cristales demasiado grandes. Por aquí. Por ejemplo, mide el mismo tamaño que una persona. Vean que aquí como está este cristal grandotote, todo está colgando de un alambre.
y se hace girar el cristal y se hace que entre y salga la solución, de modo que se vaya creciendo. Como la técnica de las velas, ¿Otra vez? como la técnica de las velas. Es más o menos como la técnica de las velas. De hecho, es muy parecido. Muy parecido. Nada más que en la vela no lo haces girar, pero aquí sí lo pones a girar. Ajá. Y aquí adentro puede que esté el alambre, pero más o menos el alambre llega hasta aquí. En las velas, pues le pones no sé cómo se llama, el cordón, pero ese está todo cruzado, ¿no? En las velas. Pero no, nada más está aquí en la superficie. Entonces lo agarras con ese alambre. Y ya que lo sacas, lo vas haciendo girar en una dirección y entra y sale para que se vaya enfriando. Y va creciendo el monocristal y luego ya pues queda estas así. Y luego depende, pero este es de silicio, que está aquí, depende para qué se use. Pero ese de silicio se cortan unas obleas y esas obleas son con las que se hacen los microprocesadores. Es por eso que es tan importante, por ejemplo, utilizar un monocristal de ese silicio dopado con algo, porque son semiconductores. Y esas obleas después las rebanan en pedacitos, etc., las acomodan y eso se convierte en un microprocesador. ¿Hay dudas? No, todo bien. Sale. Ah, caray, ¿por qué se regresan? No lo sé. Otra técnica conocida se llama la técnica de floating zone o zona flotante. Ajá. Entonces la idea es que tenemos un tubo de aquí de cuarzo, la muestra pasa por aquí y vamos igual a fundir este material y aquí hay una semilla, esta parte es la semilla que mantiene le da la forma, hace que se copie la forma ahí al líquido cuando se va enfriando. Y aquí hay unos espejos en forma cóncava, así como si fuera un huevo, y la luz que se emite se refleja en todos lados, porque aquí tiene como un huevo, pero como espejo. Entonces la luz emite y llega precisamente a este punto, y la luz emite desde aquí. Hay unas lámparas, una lámpara aquí y otra lámpara acá, pero reflejan toda la luz como si fuera el interior de un huevo, y llega o está alineado de modo que apunte aquí en este punto. Entonces, es conveniente o es necesario que, bueno, para realizar esta muestra, el monocristal debe ser ¿de qué color? Negro, blanco, rojo, amarillo. Dígame. Negro. Negro, porque si el monocristal es blanco, pues no va a absorber la luz. Necesita ser de color negro. Ajá, es lo más ideal. La semilla, ¿no? El material en general tiene que ser negro para que se caliente. O gris ya de perdiz. O un color así oscuro. Porque si es blanco o transparente, pues entonces no va a poder absorber la luz. Y entonces no se va a calentar. Aquí en este es una foto real. Aquí está la semilla. Aquí está la parte caliente. Y aquí está algo que se llama el alimento, feed. ¿Sí? Otra variante es utilizando esta bobina de radiofrecuencia. La bobina de radiofrecuencia hace que se caliente esta parte de aquí. Ajá. Se vuelve líquida. Y entonces, poco a poquito, lo que vamos haciendo es formar el cristal. Esta técnica toma como 8 horas. Es algo larga, pero no tanto. Así se ve el dispositivo. Estos son los espejos de aquí, de por dentro. Aquí está el tubo de cuarzo y aquí en medio se pone la muestra. De hecho, esta es otra toma. Aquí se pone la muestra, se cuelga y este es el tubo de cuarzo y estos son los espejos que mantienen todo caliente. Y bueno, los espejos tienen agua porque o sea, como la lámpara está muy caliente, pues si no los enfrías, el calor derrite el espejo, ¿no? Entonces tiene que ir enfriando como nuevo.
Así se ve cuando lo estás haciendo. O sea, esta parte brillosa es la luz. La semilla está aquí abajo y aquí va, se funde y luego lo haces girar lentamente, de hecho en direcciones opuestas. Entonces aquí se funde y luego ya se sigue fundiendo. Y aquí entonces empieza a mover la barra de arriba, que es el alimento, hacia abajo para que se siga fundiendo la parte de arriba. Ajá. Ya hasta que queda todo fundido y lo vas bajando. Si se fijan, de aquí de hecho ya está el monocristal formado. Ajá. Bueno, pues es una técnica complicada, luego es cansada porque hay que estar varias horas enfrente del equipo, revisando que todo esté bien, que no se baje el voltaje, etc. Es físicamente un poco pesado hacer esto. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Todo bien. ¿De lo anterior o algo? ¿No? Bueno, vamos a avanzar a otra técnica que sigue, que se llama flux o fundente. Hace poco descubrí que la palabra de flux sería fundente. Fundente y fundente propio. En inglés es flux y self-flux. Ajá. Entonces la idea de esta técnica es poder poner nuestro sólido en algo que sea líquido y que lo disuelva. Eso suena familiar, dicen, pues que se disuelva, pues lo echo en agua, lo disuelvo. Y pues ya, lo dejo pues secar, o luego lo dejo precipitar, o etc. Pero la idea es que esa parte amarilla, que es el fundente, o el flujo, sea capaz de derretir los sólidos que están ahí. ¿Pero cómo los va a derretir? Estando, los va a disolver. La clave de esta idea de flux y self-flux es que el líquido amarillo que está ahí debe de estar caliente a la temperatura a la temperatura de trabajo. Y eso que está caliente lo hace líquido, ¿sí? Por ejemplo, este flux, este amarillo, podría ser cloruro de sodio. El cloruro de sodio sabemos que es un sólido, ¿no? Está ahí en la mesa, una sal sólida. Pero el cloruro de sodio a 800 puede que sea ahora sí líquido, ¿verdad? Y si es líquido, y a esa temperatura, puede disolver muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el óxido de titanio? ¿Cómo es el óxido de titanio? Yo no. ¿Era el talco? Yo tampoco. Sí, es muy, muy blanco. Es muy blanco. Bueno, les anuncio. A ver, alguien que nos haga así ahorita, que nos busquen en el YouTube. Bueno, a ver, búsquenlo. Aplicaciones del óxido de titanio, a ver qué sale. Se usa para pintar quesos, creo, ¿no? Para hacer que se vean blancos. Para pintar queso puede ser, pero hay otra aplicación más fuerte que a lo mejor no lo conoces y te vas a aprender. A ver, ¿No búsquenlo. es para el talco de los pies? No, ese es el talco, ese es, eso lo vimos de hecho en cierto momento. ¿Cosméticos? ¿Como Bueno, sí. pintura? Ajá, para la pintura. Ajá. Entonces puede ser que sí se utiliza para los pies, ¿eh? De hecho puede ser. Pero el óxido de titanio viene en las pinturas, o sea, ahorita su pared, su techo o algo, les apuesto que algo está pintado de blanco, lo que sea, volteen para donde sea, eso es óxido de titanio, eso que tienen ahí. Ajá. Ahora, díganme, ¿ese será soluble en agua? No. No, no es soluble, por eso la pintura se ve como una suspensión, ahí se ve blanca la pintura, ¿verdad? Cuando la aplican, trae agua, pero se ve como una suspensión ahí de óxido de titanio. Ajá, entonces no es soluble. Además, si ahorita ustedes agarran y le tallan con una esponjita a la pared, van a ver que no se les disuelve el óxido de titanio. Bueno,
Si quisieran crecer un cristal de óxido de titanio, entonces pues no lo pueden hacer en agua. Pero yo les propongo que lo hagan en algo en lo que sí se disuelva. Por ejemplo, en cloruro de sodio. Yo asumo que sí se va a disolver. Pero el cloruro de sodio es sólido. Ah, pero lo vamos a calentar. Lo vamos a poner a cierta temperatura. Y ya lo demás es historia, ¿verdad? Yo estoy seguro que esas técnicas de precipitación ya las conocen. Pueden hacer que precipite, si le bajan la temperatura, si lo sobresaturan, etc. Con eso están familiarizados, ¿verdad? Dime, Mariana. Si nosotros hacemos esta técnica que es flux, ¿nuestro cristal crece o...? Es que no entendí muy bien. ¿Nuestro cristal va a crecer? Sí, sí. Mira, ¿estás llevando al laboratorio, Mariana? Ajá. ¿Están haciendo la práctica de crecimiento de monocristales con cloruro de sodio o no? ¿Lo están haciendo? No, todavía no. Bueno, Sí. algunos a lo mejor lo están haciendo, no sé con quién. Ahora, este semestre yo no estoy dando laboratorio. Pero estoy seguro, ¿ustedes han tomado clases alguna vez presenciales en la facultad o no? Ya no tienen esa bendición. Sí. Sí, Sí. Ok. Eso quiere decir que en algún momento, en alguna práctica, eso es lo básico, hicieron precipitación de algo. O sea, de alguna otra forma hicieron que precipite. ¿Sí? Algo, que se forme un sólido. Pero eso lo hicieron en agua. Ahora yo les propongo que en vez de usar agua, utilicen un material caliente. O sea, por ejemplo, el cloruro de sodio caliente va a ser líquido, ¿verdad? Una vez que llegue, que supere el punto de fusión, va a ser líquido. Bueno, pues ese líquido de cloruro de sodio va a ser capaz de disolver muchas cosas, no nada más cosas simples, sino muchas cosas. Entonces la idea es que tengamos ese material flux, o sea, el flux caliente, y que pueda disolver algo. Bueno, cuando algo ya está disuelto, ahora sí, podemos bajar la temperatura o hacer diferentes cambios en la presión, etc., para que vaya cristalizando. Dinos, Luis Ángel. Es como hacer una cristalización simple, pero con otro disolvente, ¿no? Con otro disolvente, pero el disolvente está muy caliente. A eso le llamamos flux. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. No sé por qué se hace para adelante cuando digo se hace para atrás. Vamos a ver. Aquí vamos a poner un cloruro de algo. Dice un cloruro de algo. Dice que ese es el fundente, el flux. Y vamos a poner unas partículas de un tungstenato de algo. Entonces lo vamos a subir la temperatura y lo vamos a calentar hasta 900 Celsius por 10 horas. Entonces, este fundente, pues originalmente era sólido, pero una vez que lo subimos a 900, ya es líquido. Y siendo líquido, ahora ya es capaz de disolver este tungstenato. Lo disuelve, y luego lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a bajar la temperatura. Al bajar la temperatura, van a empezar a precipitar estas partículas del tungstenato. Y esas partículas empiezan a precipitar aquí lentamente y va creciendo el monocristal en estas zonas. Permíteme tanto, Luciano. Después empezamos a bajar la temperatura lentamente para que siga precipitando. Y entonces sigue precipitando y crecen los cristales de diferentes materiales. Después bajamos más la temperatura y pues es probable que este flux se vuelva a hacer sólido, pero ya quedaron aquí los cristales. Ahora sí, Luis. ¿Cómo influye la manera en que disminuimos la temperatura en la formación de cristales? Mucho. ¿Qué pasa si bajamos la temperatura muy rápido? Que lo metemos en un hielo rápido, en nitrógeno líquido. De hecho, eso se hace, se llama quenching. Lo metes en nitrógeno líquido, 70 Kelvin, 77 Kelvin. Ay, ya se me está olvidando.
creo que son 75 Kelvin la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido. Lo metes en lo cuenchas o le bajas la temperatura muy rápido, y entonces eso quiere decir que va a precipitar de forma acelerada. Y al precipitar de forma acelerada no formas un monocristal, sino que queda con desorden. Pero si bajas la temperatura muy lentamente, tienes una probabilidad muy alta de que los cristales se vayan acomodando paso a pasito sobre otros cristales, formen la nucleación y vayan creciendo cristales cada vez más grandes. Ajá. Es por eso que es importante tener control de la temperatura de bajada principalmente. ¿Dudas? Sí, porque tengo ese problema de que tengo que hacer un monocristal y sí, ya intentamos bajando la temperatura de trancazo, pero se forman como bastoncitos, Ajá, como en orgánica. ajá. Entonces, sí ¿En qué estamos material tratando lo de estás buscar un haciendo? método. En el trabajo de investigación, Ah, ya. en el de perovskitas. Ah, ok. Ah, sí, pues estás acá con Jesús. Y no lo puedes precipitar. La parrilla y lo calentamos como a 100 grados. Ajá, y luego. Lo pusimos con cierto disolvente, esperamos a que se evaporara el disolvente, una cierta parte, y después bajamos la temperatura poquito a poquito. Entonces lo dejamos a 60 grados como unos 3 días y medio se formó algo, pero pues no hay algo así, un monocristal así bonito. Mira, te voy a dar el tip, pero pero cuesta, ¿eh? No es cierto. Mira, 60, primero esa parrilla es difícil que sea estable. Una parrilla no es tan estable. Tendrás que tener un muy buen control de temperatura y ponerlo aislado para que las corrientes de aire no lo enfríen. Pero para crecer un monocristal, la de bajada, necesitas bajarla como 2 grados por hora. Ajá. Entonces, con una parrilla no está fácil. Más bien necesitarías hacer un circuito con un Arduino para hacer un programa para que descienda la temperatura así 2 grados por hora. Sí se puede hacer. Bueno, pero de todos modos puede ser muy abrupto. Entonces, lo mejor sería evaporar el solvente para que el solvente se vaya evaporando lentamente, y entonces al evaporarse el solvente lentamente, empieza a aumentar la concentración del solvente, y al aumentar la concentración del solvente empieza a precipitar. ¿Cuánto es evaporar el solvente lentamente? No es que lo evapores en un día. Necesitas 2 o 3 semanas para evaporar. Entonces, cuesta trabajo y tiempo, sí, hay que ser paciente para crecer. Si quieres, lo estás haciendo con Jesús, ¿no? Si quieres, luego platicamos de eso y te doy más detalles de cómo hacerle. Pero es el principio. Sí, porque estoy investigando varios y hay otro con meterlo en una caja como hermética y con otro disolvente que desplace al disolvente original. Pero estamos como que en eso también investigando. Bueno, pues lo que necesitan es el método de flux, es esto. Ajá, nada más que esto es cuando está caliente. El tuyo está más como a término de precipitación. Ajá. Ahora lo que pueden hacer también es iniciar, que eso lo vimos aquí. En este método le pones una semilla, ajá, pero la semilla a veces no tienes en ningún material, o sea, no tienes un cristal igual. Puede ser que si tengas un cristal parecido, pues ya lo pones ahí y va a crecer. Pero a veces no tienes nada de eso. Entonces lo que puedes poner es algo puntiagudo. ¿Por qué puntiagudo? Porque las puntas tienen mucha energía. O sea, si te fijas, los átomos de una punta no están rodeados por otros átomos. Entonces esos átomos en las puntas tienen alta energía y ahí va a empezar a precipitar los materiales. O sea, un material que sea estable, y por ejemplo acero o algo, una aguja, le sacas mucho filo a la aguja para que esté puntiagudo y empiece a crecer a partir de. Esa es otra forma.
Va que va, gracias, tomo nota. Sí. Bueno, ahí si quieres, pasas y ya te digo cómo hacerlo ahí. Hay varios trucos para hacerlo o hacerlos cristalizar. Va que va, gracias, Marco. Nada. Entonces, hay muchos solventes o muchos fundentes, como le vamos a llamar, o flux. Ajá. Esta es una listita así corta, y estas son las temperaturas de trabajo, por ejemplo. Este carbonato de sodio, permanganatos, combinaciones de hidróxido de litio y hidróxido de potasio, tienen diferentes temperaturas de trabajo. Por ejemplo, dice, pues desde aquí, desde 270 hasta 135. La zona verde es donde más éxito ha tenido, pues eso no quiere decir que no funcione en la blanca. Las otras zonas sí se sabe que ha funcionado para ciertos compuestos. Entonces, si se fijan, todos estos son sólidos a temperatura ambiente, pero le subimos la temperatura y ya se pone líquido. Entonces, estas son de las técnicas más ocupadas para sintetizar monocristales, porque no requieren un equipo muy caro. Solamente compramos el material, el reactivo químico que vamos a utilizar como flux o como fundente, y ponemos nuestro material y el crisol y la mufla y ya, es todo. ¿Va? Ahora, el cristal va a crecer en diferente forma. Esa forma exterior se le llama hábito cristalino. Ajá. Y ese hábito cristalino sí va a depender mucho del tipo de fundente que estamos utilizando. Que la estructura interna sea cúbica no asegura que el hábito cristalino vaya a ser cúbico también. Porque si tenemos una estructura cúbica, pero vemos todo desde una esquina, nos vamos a dar cuenta que existe algo que es un hexágono. Ajá. Entonces, si empieza a crecer desde esta esquina, finalmente lo que vamos a obtener son octaedros, en vez de cubos, a pesar de que la estructura cristalina interna sea cúbica. ¿Sí? Entonces, el hábito cristalino lo podemos modificar con muchos parámetros, por ejemplo, la temperatura, la concentración en el solvente, si existen impurezas o no existen impurezas, y el tipo de fundente. Porque, por ejemplo, podemos tener fundentes o flux que se adhiera a ciertas caras del cubo, y entonces esas caras no crecen, sino que crecen por otras caras, por ejemplo, acá en la esquina o así. ¿Va? Existen un buen de flux. Aquí puse una tabla nada más así. Si se fijan, va todos los de bismuto, óxido de bismuto. Ajá. Pero hay un buen, que los de plomo. Ajá. Que para qué reacciones han servido. Pero pues hay muchos fundentes o flux. La idea es que ustedes ven cuál es el más adecuado para su reacción. Bueno, luego, ¿cómo lo separamos? ¿Se acuerdan que les dije aquí que cristaliza y entonces el flux se vuelve sólido? Y están los cristales, pero están en medio de un sólido. ¿Pero cómo lo separamos? Hay de dos. Número uno, le ponemos un solvente que disuelva el flux. Por ejemplo, ¿qué disuelve el cloruro de sodio? Agua. Agua. Pues si utilizamos el flux de flux agua, pues ya lo disolvemos y listo. Lo disolvemos y nos va a dejar los cristales aquí. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Pero ¿qué pasa si no se disuelve en agua? ¿Ya no lo usamos o qué? ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a calentar, lo vamos a convertir en líquido, y cuando esté en líquido lo vamos a separar con un esfuerzo mecánico. O sea, con una centrifugación se puede hacer. O sea, pero debe estar caliente. Lo metemos a 800 Celsius rápido, lo ponemos a centrifugar y se separa.
o le podemos poner alguna especie de malla y por gravedad, una vez que se caliente, se baje el líquido, pero se queden los cristales arriba. Entonces hay varias formas de separar. Sí, Luis. Si volvemos a calentar, ¿no afectará el monocristal? Obviamente no vas a calentar hasta que se disuelva el monocristal. Como que nada más calientas, por ejemplo, si viste que a los 30 grados ya quedó, entonces nada más calientas hasta los 25 grados o así poquito. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí me explico o no lo dije muy claramente? Sí, nada más es disolver el flux y ya quitarlo, ¿no? Sí, a una temperatura más bajita, ¿no? Sale. Estas son fotos de algunos cristales. Están hechas con microscopía electrónica de barrido. Y estos son cristales hechos por flux. Entonces, este es hexagonal, este también. Sí, ¿Hay algún caso en el que el flux haya formado parte del cristal aún después de eliminarlo? sí. Cuando el componente químico, hay algún componente químico que está en el flux y forma parte del cristal, eso se le llama self-flux. A ver, dejen busco un ejemplo aquí. A ver, ¿me pueden decir aquí cuál es self-flux? ¿Cuál de estas reacciones? Este es el flux y esta es la composición del cristal que se formó. ¿Me pueden decir algún caso del self-flux? ¿No se ve? ¿O sí se ve? Muy chiquito. A ver, vamos a ver. ¿El tercero? ¿Se ve mejor? Sí. Sí. ¿Me pueden dar algún ejemplo? ¿No podría ser el quinto del que tiene el plomo? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, puede ser. Porque este compuesto es aluminio, plomo, estroncio, oxígeno y el plomo está aquí involucrado. Entonces esto puede ser un self-flux. Ajá. Porque alguno de los componentes está ahí. Obviamente, si hay varios componentes que estén en el flux y estén en la muestra, pues ya eso lo indica más como self-flux, ¿no? Entonces, todos estos, por ejemplo, el flux es plomo, pero este no tiene plomo, este es flux nada más. O sea, se le conoce como flux. Pero el de arriba, por ejemplo, este compuesto que está acá, bueno, pues y dice que se utilizó una combinación de fluoruro de plomo y óxido de plomo, eso sería self-flux, ¿sí? Porque se combinan. ¿Dudas? Y por ejemplo, el que está 2 hacia abajo está como perfecto, ¿no? Que no tiene. Dos abajo, este. Ujú, ujú. Sí, no tiene plomo. O sea, no es que sea perfecto, sino que es simplemente flux. No requiere, no entra el plomo por algún impedimento estérico o algo, pero sí sirve porque calienta la solución, o sea, calienta el compuesto, lo funde y precipita ahí, entonces evidentemente sí es funcional. ¿Hay alguna duda? ¿No? Una pregunta, profe. Sí. ¿Nada más tiene que ser el plomo el que tiene que estar para que sea autoflux o con que esté el oxígeno ya sería considerado un autoflux?
No, el oxígeno no vale. Necesita ser alguno de los elementos que no se gas. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿No? Bueno. No son algunos cristales. Esta cuadrícula mide 1 milímetro, entonces ahí se puede ver el tamaño de los cristales. Bastante grandes. Este es de plomo, terbio, niobio. Este es de bario, OH, sodio, OH. Y esto ya lo hicieron. Eso ya no lo hicieron. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran compartir, que quieran expresar acerca de la síntesis? ¿No? No, perfecto. No, todo bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema que me parece más interesante. Bueno, no es que no sea interesante esto. De hecho, es interesante, es importante saberlo para poder crecer monocristales. Solo que está muy poco dinámico, porque pues es de que yo hablo y así. Entonces ahora vamos a ver a otro tema. Y esto consiste en que vamos a hacer una aproximación primero que nada. Esa aproximación consiste en tomar a todos los metales, a todos los átomos, perdón, no metales, como esferas rígidas. Ustedes saben que los átomos pues tienen orbitales y esos orbitales tienen diferentes formas, por ejemplo el S, el P, el D, el F, etc. Pero si juntamos todos estos, o sea, imagínense un átomo que es cadmio, el cadmio tiene tanto orbitales P, D y S. Pero si los juntamos en un solo lugar, lo podemos aproximar, o sea, el centro estuviera en el mismo lugar, lo podemos aproximar a una canica o una esfera. Esa es la idea. ¿Va? Sí. Sale. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empaquetar estos. Ajá. Los vamos a acomodar de la siguiente forma. Se me olvidaron mis canicas. Las dejé en mi casa. Qué caray. Eran las esferas del dragón. Y ya las dejé. Bueno, entonces vamos a poner estas canicas de esta forma, así alineadas, una arriba de otra. Ajá. Y luego, en el segundo paso, lo que voy a hacer es que voy a desfasar estas canicas. Esta hilera y esta hilera la voy a desfasar, unas para la izquierda y otras para la derecha. Lo que vamos a notar es que ahora dejan de estar en contacto. Si se fijan, ahora aquí hay un espacio. ¿Están de acuerdo? ¿O hay objeción? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo compacto las de arriba con las de abajo? Si se fijan, podemos compactar. Aquí arriba le voy a poner una línea. Desapareció momentáneamente esto. Pero le voy a poner una línea aquí arriba para que no se diga, para que no se cuente que hubo chanchullo. Ajá. Y aquí le voy a poner esta línea. Ahí cuando empiece. Y luego acá abajo le voy a poner otra línea. Ajá. Ahí está. Si yo lo pego, está ahí. Ahí. Esa línea sigue estando ahí. Y esta línea está ahí posicionada, ¿no? Esta lo voy a hacer un poquito más para que sea hasta donde llega el límite. La voy a pegar y luego la voy a hacer por acá. Ahí está, ahí está claro, no hay magias. Pero la del lado derecho, y esta si quieren la hacemos más larga para que se vea que... Del lado derecho, esta está mucho más chiquita, ¿verdad?
Debido a eso, a que está más chiquita, esto se le llama un empaquetamiento compacto. Ujú. Pero vamos a analizar esto del empaquetamiento compacto. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, ya tenemos aquí el empaquetamiento compacto. Y vamos a pensar que este es el mismo, el empaquetamiento compacto. Tiene un conjunto de agujeritos, ¿verdad? Al cual vamos a llamar intersticio. Intersticio. Y ese intersticio tiene agujeritos como con triángulos aportando hacia arriba y puntitos, que son los que están apuntando para abajo. ¿Dudas? No. Ok, entonces ya tenemos puntitos para arriba, digo triangulitos para arriba, triangulitos para abajo, y a esos le vamos a asignar taches y puntos. Taches para los que apuntan para arriba, puntos para los que apuntan para abajo. Y encima de estas vamos a acomodar una esfera, otra canica del mismo tamaño que esta. ¿Sí? Ahora, les queda la siguiente pregunta de 3 minutos para resolver. ¿Seremos capaces de colocar una de estas tres opciones ahí? Vamos a colocar una esfera del mismo tamaño, o sea, imagínense que vamos a colocar muchas esferas del mismo tamaño. Ajá. Entonces la opción es sobre todos taches, la opción B sobre todos puntos y la opción C mezclado con taches y puntos. Entonces, piénsenle, les doy 3 minutos para que ustedes piensen la opción que es adecuada. Todos taches, la opción A. La opción B, todos puntos. La opción C, mezclado. Entonces, 3 minutos para que lo piensen. Voy a parar la grabación. Ay, caray. Sale. A ver, vamos a ver. Voy a copiar esta imagen. Para que no haya... ahí está. Le voy a pegar acá, pero necesitamos una hoja nueva. Le voy a pegar aquí. No, está muy grande, lo tengo muy chico. ¿Vale? Y entonces voy a hacer un círculo que sea del mismo diámetro, y lo voy a hacer para simplificar esta, ¿no? Entonces voy a tomar aquí. Aquí está. Voy a hacer un círculo. Ahí está. Casi me salió del mismo tamaño. Ahí está. ¿Sí? Entonces son esferas, se supone, del mismo tamaño. Entonces voy a llenar. Taches. Entonces, ¿quién me dice que es la opción A la correcta? ¿Quién me dice que es la B? ¿Quién es la C? ¿Podrían poner en el chat? A, B y C, según lo que crean. Casi todos optaron por la C. Vamos a ver. Entonces, ¿puedo poner sobre los taches? Sí. Puedo poner sobre los taches. O sobre los taches. Ponemos sobre los taches. Ajá. Ahora voy a copiar todo. Okay.
Pero ahora estas de los taches los voy a poner sobre puntos. Ahí está, ¿no? Lo que sí no podemos hacer es combinar. O sea, la respuesta correcta sería A o B, pero no podemos combinar. Porque ¿qué pasa si yo intento combinar? Si yo pongo bueno, voy a seleccionar esto de aquí, ya que las tengo hechas. Si yo combino tache y quiero combinar con punto, resulta que no caben. Entonces, o es A o es B, pero no las podemos tener al mismo tiempo. No podemos combinar. ¿Qué pasa si yo digo, pero es que me dicen es que me está haciendo trampa, porque ¿por qué no lo ponemos en el otro? Bueno, pues sí. Pero entonces va a resultar que van a quedar espacios sin ocupar, porque este tache ahora ya no se puede ocupar y este punto tampoco se puede ocupar. ¿Sí? Entonces, o es tache o es punto, pero no podemos combinar. Bueno, ya teniendo entendido eso, bueno, queda claro por qué no los podemos combinar. Me dijeron C, pero a lo mejor pensábamos que sí lo podemos combinar. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Yo pensé que eran circulitos más pequeñitos. Sí, no tienen que ser del mismo tamaño, porque supone que son átomos del mismo tamaño. Bueno, pues ahora vamos a ver. Entonces ya en esta capa, yo tenía la azul y le puse encima de los que eran puntos, le puse la roja, ¿verdad? Aquí la puse transparentita para que veamos qué es lo que hay detrás, pero aquí ya la puse sólida. Entonces, este capa roja son de los mismos átomos, ¿sí? Pero nada más le puse otro color para que se vea que es otra capa. Entonces ahí está. Está sobre los que están apuntando hacia abajo, los triángulos, que eran los puntitos, ¿verdad? En nuestro diagrama anterior. Bueno. A este apilamiento se le llama AB. ¿Qué pasa si a la siguiente capa, sobre esta roja, yo le pongo otros átomos? También tengo la opción de escoger los triángulos para arriba o los triángulos, estos son los triángulos para abajo o los triángulos para arriba, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Debajo de esta roja exactamente, voy a agregar otra capa hasta mero abajo. O sea, en los triángulos que están apuntando hacia abajo, ¿verdad? Este está sobre los triángulos hacia abajo. Ajá. Triángulos hacia abajo. Pero imagínense que exactamente debajo del azul, en los triángulos hacia abajo, voy a agregar otra capa. Eso sería esto. Tengo el azul y agregué una capa. Ajá. La capa A. Vamos a regresar. Tengo la capa azul, arriba le agregué la capa roja y ahora abajo le voy a poner también la capa roja. Exactamente abajo de la capa roja. Ajá, dos rojas. Entonces eso vamos a tener un empaquetamiento tipo AB. AB. Ajá. AB nada más vamos a decir. Esto se le llama un empaquetamiento hexagonal compacto. Vamos a ver por qué es hexagonal. Dejen abrir una imagen. Esta. Pero la voy a poner encima de esta. Entonces, vamos a ver. Esta es la misma que estábamos viendo. De esta voy a extraer un pedacito. Voy a extraer este pedacito nada más.
y lo voy a colocar acá. Voy a colocar este pedazo. Luego abajo voy a extraer el pedacito azul, que es este que está aquí abajo, este triángulo. Y eso es este triángulo que está acá abajo. Y luego quedamos que abajo de esta roja voy a colocar otra roja que ahorita no vemos. Entonces es esta roja. Esta roja está exactamente debajo, ¿verdad? Si hacemos los átomos más chiquitos, para poderlos entender, quedaría de esta forma. Este sería el hexágono, esta parte que está aquí arriba. Estos serían los 3 que están aquí abajo, estos 3. Y luego nuevamente los otros 6, que están justamente debajo de la capa. Por eso es capa A, capa B y capa A nuevamente. Bueno, si lo vemos así con muchos, le vamos a llamar empaquetamiento hexagonal compacto. ¿Por qué compacto? Ya vimos, ¿no? Es compacto porque se reduce el espacio. Y a esta de aquí, cuando la vemos de esta forma, le vamos a llamar la celda unitaria hexagonal compacta. Ajá. Porque esta sería un segmentito nada más de todo el apilamiento. Entonces, esta sería la celda unitaria hexagonal compacta. ¿Hay dudas? ¿Todo claro? Todo bien. Sí, todo claro. Sí, profe, todo bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Ahora, si se fijan, yo puse A, B, A, B, A, B, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a un caso en el que no escojo nuevamente los triangulitos, los puntos. Ahora la voy a desfasar. Tenía la azul y luego en la roja yo los acomodé en taches, digamos. Y ahora en la capa de acá arriba, que es esta verde, la voy a acomodar en puntos. Ajá. Vamos a ver, o regresar. Aquí se veía un agujerito, porque abajo de esta roja hay otra roja exactamente igual. Y siempre vamos a ver este agujerito que atraviesa. Pero vamos a decir que ahora en vez de este agujerito, allá abajo le pusimos otra capa, por ejemplo la verde. Ahí está la verde. Entonces ahora, si tomamos como referencia la capa azul, en la capa azul hay taches y puntos, ¿verdad? O sea, triangulitos hacia arriba, triangulitos hacia abajo. Las rojas las acomodamos en los triangulitos hacia arriba y las verdes los acomodamos en los triangulitos hacia abajo. Entonces a ese empaquetamiento le vamos a llamar ABC. Por una razón que les toca investigar a ustedes, que ahorita que es de tarea, ahorita les voy a explicar exactamente qué es la tarea. A esto se le llama el empaquetamiento. Sí. ¿Sí? El SCP, No te escucho, ¿puedes repetir? que lo que arriba dice SCP. Sí, eso es lo que voy. A este empaquetamiento se le llama cúbico compacto. En inglés, Cubic Close Packing. CCP. Ajá. ¿Qué es lo que hay de tarea para la siguiente sesión? Con un modelo de plastilina, de masa, de papel, de chetos, ya me enseñaron uno de chetos de bolita, otra vez, de lo que sea, tienen que identificar en dónde está el cubo. Se llama Cubic Close Packing, pero ¿dónde está el cubo? Yo no veo un cubo aquí. Si lo vemos desde aquí, aquí hay hexágonos, ¿no? Si lo ponemos para acá, esto es un rectángulo, no es un cubo, o sea, no hay un cuadrado. ¿Dónde está el cubo? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Hay que identificar el cubo. Les voy a dar la pista. Cada una de estas es una de las esquinas del cubo. Entonces lo estamos viendo a través de una esquina. Hagan el empaquetamiento, Cubic Close Packing, y separen el cubo. Tienen que mostrarme que ustedes entienden dónde está el cubo.
Ajá. Lo pueden hacer con un modelo, lo pueden hacer con un dibujo, pero con un dibujo tiene que estar muy, muy claro para que se entienda y que ustedes lo identifiquen. Pero lo más fácil es hacerlo con un modelo de plastilina, de papel, de chetos, lo que sea. ¿Va? Lo suben a la página, le toman una foto y lo suben a la página. ¿Va? Para el cubo, las bolitas tienen que estar completas. Pues recomendablemente sí, porque si no cuesta más trabajo entenderlo. Ok. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver que hay varios, estos son los empaquetamientos y hay varios tipos de arreglos. Voy a mostrarles. No la quería arrastrar. ¿Sí? El empaquetamiento que tenemos, que les mostré primero en las diapositivas, que sería este. El primero. Si ponemos una fila de átomos aquí, unas filas de átomos exactamente encima de estos átomos, vamos a tener una estructura de este estilo. A este se le conoce como la estructura cúbica primitiva. Es un cubo, ajá, pero no es compacto, ¿verdad? Es una cúbica primitiva. Otra estructura simple, conocida, o una estructura, no lo puedo abrir, ya vi, es que se me de hecho, sí lo estaba abriendo, pero lo abrí un chorro de veces. Ya si no se traba la compra. Lo abrí como 10 veces, le di clic, así como super clic. Ahí está. Y la otra estructura. Esa se llama cúbica centrada en las caras. Ajá. Entonces tiene un cubo y en las caras, en cada una de las caras, hay otro átomo de la misma especie. El átomo debe ser de la misma especie. ¿Sí? Cúbica centrada en las caras y en inglés FCC. Más bien esas son las iniciales FCC de face, faced, más bien. No, face, center, cubic. Cúbica centrada en las caras. Face, center, cubic. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay nada? No, profe. Y vamos a ver la siguiente. Ya la vimos. Esa no. Y esta se le conoce como cúbica centrada en el cuerpo. En el medio en el centro del cubo hay un átomo de la misma especie. Esa se le conoce como BCC, B de bueno, que significa body de cuerpo, body centered, se escribe menos, centered, cubic, cúbica centrada en el cuerpo. BCC, B de bueno. Ajá. Cúbica centrada en el cuerpo. ¿Dudas? No, todavía. Sale. Todo bien. ¿Por qué en estas son Sí. bolitas de Le puse nada más bolita azul porque era una, pero, o sea, la otra, o sea, es para distinguir, pero este es en el centro. Pero aquí en la otra que vimos, o sea, le puse roja, pero es del mismo tamaño. O sea, quiere decir que es del mismo átomo. O sea, sodio, todo es platino, todo es plata, todo es níquel, todo es el mismo que tú quieras. Sí, gracias. Va. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues resulta
que de la naturaleza, todos son de ese estilo. Ujú. Tienen esos empaquetamientos. El que es cuadradito de aquí, ese es BCC, o sea, es cúbica centrada en el cuerpo. Los que son hexagonales son HCP. Los que son CCP, ¿qué es CCP que damos? Cúbico centrado en las caras. Ah, no, ese era FCC. Es cúbico compacto. Significa, ¿verdad? Cubic compact. Vamos a revisar. Cubic close packing. Ajá. No era compact, era cubis close packing. Ajá. Entonces, todos son estas. Toda la naturaleza se agrupa en esas tres nada más. Y hay unas que son de las HCP, Hexagonal Close Packing, y Cubic Close Packing. ¿Sí? Entonces, toda la naturaleza está así organizada. Obviamente la podemos acomodar de una u otra forma para cambiar la estructura cristalina. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Hay que identificar. ¿Saben qué cosa es el número de coordinación? ¿Eso lo han visto alguna vez? Sí, más o menos. ¿Cómo? Algo así. Sí, más o menos. El número de elementos que puede tener, ¿no? Sí, el número de coordinación es los átomos vecinos. El número de átomos vecinos que estén a la menor distancia. Hay que identificar cuál es el número de coordinación para el HCP y para el CCP. ¿Va? Vamos a hacer este ejercicio. Para hacerlo más fácil, voy a poner el HCP en otra imagen. Ese sería el CCP y el HCP lo voy a poner por acá para que puedan contarlo. ¿No son 5 para el HCP y 3 para el CCP? No como ansias. No. Sí. Cuéntale con ganas. Entonces vamos a hacer los 5 minutos y ahorita lo... Vamos a ver primero el hexagonal, ¿va? Entonces vimos el HCP lo podemos acomodar de esta forma. Entonces vamos a ver, voy a tomar como referencia este que está aquí en el centro. Entonces, ¿cuántos tiene aquí alrededor en el mismo plano? 6. 6. ¿Y aquí abajo? 3. 3. Y aquí arriba debe de haber otra capa igual al azul, ¿verdad? Entonces, 6, 3, ¿y cuántos acá arriba? 3. 3. ¿Cuántos suman? 12. 12. Número de coordinación para el hexagonal, 12. Alguien que nos quiera dar una sugerencia, vi que pusieron 18, 16 y 18. ¿Qué opinan? ¿Por qué 16 y no 12? ¿Ya entendieron cuál es la dinámica? Sí. Sí, ya, es que los puntos de vista. Ujú. Entonces, hay que ponerlo, lo más sencillo es ponerlo más chiquito para ver. Por eso hay que hacer estos aumentos más chiquitos. ¿Por qué 12? Otra vez. Ahí te va, Lisbeth.
Vamos a fijarnos en este punto que está aquí en medio. ¿Sí? En el mismo plano tiene ¿cuántos rojos, Lisbeth? 6. Y luego tiene aquí abajo otros 3 que están en contacto. Si te fijas, este está en contacto con los otros 3, pero lo están aquí, están hechos chiquitos. Entonces son 3 más, ¿verdad, Lisbeth? ¿Sí queda claro? Ok, entonces llevamos 6 y 3. Y acá arriba hay otros 3, porque esta se repite una y otra vez, ¿verdad? Quedamos que era tipo apilamiento tipo AB, AB, AB. Entonces esta debe estar exactamente arriba. Entonces, debe haber otros 3. ¿Estás de acuerdo que hay 3 acá arriba, Lisbeth? Ok. 3, 6 y 3, eso nos da un total de 12. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el otro. Profesor, Sí. y por ejemplo, estos de las aristas del hexágono que están unidos, la capa superior con la inferior, ¿esos no contarían? ¿Este que es aquí? Sí, exactamente, ese está unido con la capa inferior del hexágono. Sí, sí, pero ese es el punto, mira, fíjate. Vamos a tomar como referencia este. Bueno, puedes tomar como referencia este si quieres también. Ah, pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, tiene una línea que se extiende hasta el inferior. O sea, como... Hasta acá. Ujú. Ah, pero no son los primeros vecinos. Acuérdate que debe de ser los primeros vecinos. Ok. Ajá. Entonces la distancia que hay de aquí a acá, ajá, entre estos todos es la misma. Y incluso la distancia que hay entre estas es la misma. Ajá. Es una distancia cortita, que es muy similar. No siempre se toma la distancia más corta, pero en la mayoría de los casos es una distancia muy similar. Pero si fijas desde acá hasta acá, ya hay todo un radio, casi un radio atómico de separación. Un diámetro más bien. ¿Sí? O sea, ve desde aquí hasta acá, y este átomo ya está muy lejos del átomo que está hasta acá abajo. ¿Sí? Pues por eso ya no son los primeros vecinos. De acuerdo. En el número de coordinación vamos a tomar los primeros vecinos. Ya se nos acabó el tiempo, quedan 30 segundos. Hagan con calma el otro. No son 8, ni 18, ni 16. Hagan con calma el otro y la próxima clase lo discutimos, ¿vale? Ya nos quedan 30 segundos para terminar la clase. Bueno, pues me dio gusto escucharlos. Nos vemos por aquí la siguiente clase. Hoy es miércoles, nos vemos el lunes. Hagan la tarea, la otra había una tarea acumulada que se me olvidó poner en el sistema. La puse apenas ayer en la noche, creo. Entonces, ahí hagan la otra, pero ya la había dejado de tarea, ¿no? Ya habíamos quedado que era de tarea. Entonces, háganla y hagan esta tarea que les acabo de dejar. Es para el lunes. Bueno, cuídense. Que tengan buena semana. Nos vemos, profe, hasta luego. Profe, igualmente. Chao, Nos vemos, nos bonita semana. Bonito fin de semana. Chao.